ICM Casa de Oración agradece a Dios el poder compartir con usted la palabra de Dios, viva y eficaz. Oramos que usted sea transformado y edificado con la palabra que hoy comparten nuestros pastores, John y Shirley Herlahy. El tema de hoy es: el amor de muchos se enfriará. Y la Biblia menciona aquí, miren ustedes en el verso 3, Mateo 24, sígame usted con su Biblia. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que para Jesús hubieron 3 preguntas. Estas 3 preguntas que le hicieron sus discípulos, Jesús está respondiendo. Y una de las cosas que el Señor les dice primero a ellos es, en el verso 4, mirad que nadie os engañe. Esta palabra engaño en el idioma original tiene el siguiente significado: seducir, para extraviar, engañar, estar errado y descarriar. El Señor está diciendo en este capítulo de la Biblia: miren bien que nadie te engañe, que nadie te seduzca al engaño, que nadie te extravíe, que nadie te haga estar errado, que nadie te descarríe. Y esta idea de descarriar es quitarte del camino verdadero, de la doctrina sana. El Señor dice que el engaño en los últimos tiempos sería aterrador. Ya hay engaño. Y en ministros que se llaman ministros de Dios. Y el Señor dice: abran sus ojos, abran sus oídos espirituales, afírmense en la fe del Señor y no dejen que nadie les engañe. Y luego menciona aquí: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces estamos hablando de este tipo de engaño que te hace errar, que te seduce a falsas doctrinas. Estamos atestados de falsas doctrinas por todos lados. Y yo que estoy viviendo en los Estados Unidos estoy mucho más asustada, digámosle así, por todas las cosas que yo oigo y por todas las cosas que yo veo. Porque si bien es cierto, los países nuestros han sido siempre llevados a doctrinas que vienen siempre de acá, del norte. De aquí es donde germinan tantas falsas doctrinas y tantos movimientos que se dicen son de Dios y no lo son. Y descienden entonces los predicadores, los evangelistas, van y traen estas nuevas cosas que parecen ser verdaderas y no son. El Señor advierte que nadie te engañe. Pero por eso usted necesita aprender la palabra de Dios. Usted necesita conocer la verdad, conocer al verdadero, para que usted pueda distinguir lo que es falso. Pero la advertencia primera es del Señor: que nadie te engañe. Lo que Jesús estaba diciendo entonces, poniéndolo así, contextualizándolo, es: mirad que nadie te haga descarriar. Mirad que nadie te haga estar errado, o mirad que nadie te seduzca a una falsa doctrina. Eso es lo que Jesús está advirtiéndoles a ellos. Ahora miren ustedes en el verso 4, ¿verdad? Y 5, habla que vendrán muchos en mi nombre. Entonces estamos hablando de engaño religioso. Tomarán el nombre de Jesús para engañar. Tomarán el nombre de Jesús para hacer iglesias. Tomarán el nombre del Señor para quitar dinero. Tomarán el nombre del Señor para engañar a la gente. Y como usan el nombre del Señor, la gente cree que por usar el nombre del Señor Jesús está bien. Pero no es así. El diablo se disfraza como ángel de luz. Finalmente lo que hay debajo de esa oveja o de ese disfraz de ovejas es un lobo que quiere destruir, que quiere engañar. Entonces, vea ustedes en el verso 6 y 7. ¿Por qué es entonces que se enfría el amor de muchos? Lo primerito es el engaño. El engaño. Lo segundo, miren el contexto, en el verso 6, 7 y 8 dice, lea su Biblia, por favor, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Entonces estamos hablando de guerras, de rumores de guerra, estamos hablando de levantamientos sociales, políticos, de calamidades naturales. Más abajo, mire, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y ahí vienen las calamidades y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces, ¿por qué el Señor advierte que el amor tuyo no se enfríe? Estamos viendo engaños religiosos. A título del nombre de Dios, del nombre de Jesús, se están engañando a las personas. Luego entonces estamos hablando de levantamientos sociales, nacionales, políticos, ¿verdad? Y también de calamidades, como estamos viviendo en algunos países. Hay levantamientos, hay terremotos y la gente está asustada. Aquí mismo donde yo vivo han habido en este año situaciones que antes nunca se han visto y que tienen que ver con calamidades naturales. Veamos en el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de ¿qué? De mi nombre. Van a haber ¿qué? Deslealtades y persecuciones. Eso es lo que va a haber. Eso es lo que está viendo. Irak, y ustedes pueden ver algunas cosas, yo ya las posteé en mi Facebook y he recibido, y mi esposo recibe porque él tiene muchísimos amigos de estos países orientales que le hablan, ore por el pastor tal, ore por la familia tal, ore por lo de acá. Está viendo esta persecución y nosotros estamos orando. Y están habiendo en Irak, está habiendo en Egipto persecución para los verdaderos cristianos que son probados hasta el final, aún con sus propias vidas, pero no les importa perder su vida con tal de ser fiel a nuestro Dios. Y los matan, los queman, destruyen a sus propios hijos por causa de la fe. Y ver a sus hijos morir no debería ser para nadie fácil y no podría serlo. Que podrían estar a punto de negar, pero por causa del amor del Señor están adelante. Quizás usted y yo no estamos enfrentando persecución tan intensa como ellos lo están viviendo, mis hermanos. Pero ellos que son de Cristo son parte del cuerpo de Jesús. Y la Biblia dice claramente en 1 Corintios 12, 26, que si nosotros, como dice, puede ver por favor conmigo, ábralo, capítulo 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, nuestros hermanos en estos países que sufren persecución son parte del cuerpo de Cristo. No nos pasa a nosotros directamente, pero les pasa a ellos y están siendo perseguidos hasta ser muertos. ¿Debería la iglesia asumir esta responsabilidad como cuerpo de Cristo de orar por nuestros hermanos que sufren? Y no dejarlos, es que no me pasa a mí, esto no me ocurre a mí, no tiene nada que ver conmigo. Pues déjeme decirle que sí, son el cuerpo de Cristo, usted y yo lo somos. Y como dice el verso 26, si un miembro padece del cuerpo de Cristo, todos los miembros se duelen con él. Deberíamos estar orando por ellos, porque padecemos junto con ellos, aunque no estamos allí, o aunque no sufrimos directamente. Quitar el egoísmo de nosotros, hermanos, quitar esa indiferencia de nosotros, es amor, es amor. El no ser sensibles a estas cosas porque no nos pasen, no quiere decir que estamos bien. Y no quiere decir, mis hermanos, que estamos actuando como el Señor quiere. Necesitamos unirnos porque hay persecuciones y hay deslealtades. Vean ahora conmigo el verso 10 de Mateo. En el verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí se está hablando de hermanos entre sí, que se van a entregar, que se van a entregar, que se van a odiar. Estamos hablando de odios hasta el punto de traicionar a sus hermanos. No yendo muy lejos en nuestro contexto. Hermanos que traicionan a otros, que engañan a otros entre sí. Y estas cosas traen enfriamiento al verdadero amor. Ya vamos a ver un poco más al respecto. Aún en las familias, en los hogares.
Pero vea con usted el verso 11, solo estoy dando un recorrido a este contexto de los versículos que leímos inicialmente. Habrán, dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán, y otra vez que dice, engañarán a muchos, habrán muchos, subráyenlo en su Biblia, porque no son pocos, hermano. Habrán muchos, subráyenlo, muchos falsos profetas. Profetas que toman el nombre del Señor. Y podemos ver estos falsos profetas cuando solo le hablan a la gente de salud, de bienestar, de lo que quieren oír, de prosperidad. No vas a sufrir, no debes sufrir ya en nada. Deberías estar rico, no deberías estar pobre. Bueno, yo creo que hay procesos de toda la bendición y la prosperidad de Dios con el gran esfuerzo de ser hombres y mujeres trabajadores. Y con la bendición de Dios en nuestra vida, pero no de la prosperidad que te viene así nada más, de repente, como si te cayera la lotería. No es de eso, estoy hablando de una prosperidad con responsabilidad, pero con la bendición de Dios sobre la vida del creyente. Pero hay falsos profetas que hablan de bienestar, profetizan solo las cosas buenas, que están diciendo las cosas que la gente quiere oír. Eso nada más. ¿Y son qué? Muchos. Haga lo que desee, usted no sufra, no existe el infierno, o ya hay pecados que han sido perdonados por el Señor en el futuro, así que no importa si pecas ahora, ya te los ha perdonado el Señor, y enseñanzas de esta naturaleza. Y estos falsos profetas están infectando, y son muchos, hermanos, son muchos. Ahora, usted no se imagina, ¿verdad?, cuántos a la final están a su alrededor. Y sencillamente son o están disfrazados. El evangelio se ha vuelto para muchas personas un negocio. ¿Cuánto pueden sacar de la gente engañándoles? ¿Cuánto pueden hacer por quitarles lo que tienen? Por engaño. Porque no están ellos mirando el bienestar suyo, están mirando el bienestar de ellos egoístamente, están mirando su fortuna, su forma como hacer dinero fácil. Y es fácil poder sacarle a la gente que está siendo engañada, a la gente que no está firme en el evangelio. Es tan fácil que los puedan engañar, mis hermanos. Líbreme Dios a mí de yo engañar a la gente. Líbreme Dios a mí de yo quitarle a la gente algo para mi bienestar o para mi beneficio. Jamás. Líbrenos a todos nosotros de engañar a la gente solamente por provecho personal, por levantarse a alguien en su propio kiosco, diciéndolo así, por levantarse a alguien en su propia iglesia sin ser llamados por Dios, por traer o tratar de convencer a la gente manipulándolos, porque la manipulación es pecado. No usamos manipulación los siervos de Dios, usamos motivación para llegar a ver en ellos el perfeccionamiento de Dios, el cumplimiento del destino de Dios en el corazón de la gente, porque son llamados por Dios. Y para eso somos los verdaderos siervos del Señor, mis hermanos. Los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos y falsos, hermanos queridos, buscarán su bienestar. No le interesa su vida, no le interesa a usted, no le interesa levantarlo, le interesa su dinero, le interesa su vida para que ocupe un asiento en un lugar. Falsos profetas. Por eso el Señor les dijo a los discípulos que estén alerta. Y lo hace también con nosotros para que no escuchemos estas palabras de engaño que son peligrosas, que te descarrían del Señor. Vea conmigo el 24. Capítulo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Subrayen el verso 11, por favor. Dice, y muchos falsos profetas, subraye muchos, y dice, y se levantarán y engañarán ¿a qué? A muchos, subraye también esta palabra, muchos, ese adverbio de cantidad, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, miremos el cuadro.
Supongamos o imagínese usted que ha creído en cierto predicador. Finalmente, este predicador, usted llega a conocer que ha sido un engañador y lo decepciona. Piensa en la vida de pecado que esta persona llevó en secreto y de repente usted creyó en él y todo se derrumba delante de usted. Pensó que era verdadero, pensó que era alguien de verdad de Dios. Y cuando todos los secretos salen a la luz, usted es decepcionado, se derrumba, es traicionado. Piense en su hermano en Cristo, en quien usted le confió mucho y finalmente le roba, lo engaña, divulga cosas, dice mentiras contra usted. Incluso dirá cosas que sabe que son verdaderas, pero que usted no esperaba que esta persona las dijera a nadie. Y usted buscó consejo en él, ayuda en él y él divulgó. Todo esto puede llegar a endurecer que el corazón suyo y traer que desconfianza, que ya no cree como antes usted creía, que ya usted no es sino una persona que está siempre poniendo barreras y alejándose de las personas, porque usted se da cuenta que ha sido engañado, traicionado, decepcionado. Todo esto puede llegar a que endurecer el corazón de una persona, porque miramos esos cuadros. En Ecuador yo como pastora conozco de muchos casos que se han dado hasta la tumba, digámoslo así, de situaciones de pecados que mantuvo la gente oculta y siendo ministros del Señor. Y son cosas bien duras que uno recibe, que uno conoce, y más para aquellos que han sido seguidores, que han estado en una iglesia y finalmente llegan a vivir una cosa como esta, dicen entonces, ¿en quién confío? ¿En qué creo? ¿A dónde voy? Todo esto endurece entonces el corazón de las personas, empieza a endurecerse, viene la desconfianza, ya no cree como antes, ¿verdad? Todo porque aquellos en quien usted confió no han sido verdaderos predicadores, profetas, maestros o amigos. Entonces, ¿cómo es que se enfría el amor? Es así. Porque la maldad de muchos, hermanos, la maldad, dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, es tan multiplicado. Coja usted nada más una pequeña porción, como si pusiéramos esto en laboratorio, de lo que a usted le ha acontecido. Coja una porción de maldad de su barrio, de donde usted ve que hay maldad. Multiplíquelo por 100, por 1000, por 1.000.000. La Biblia dice, porque esta maldad se multiplica, y más entre los que llamamos ser la familia de la fe. Se multiplica. Cada vez se hace más grande la maldad, ¿verdad? Que el amor de mucha gente se va a enfriar. Y estamos hablando de muchos, es muchos, hermanos. No son pocos los que van a ser enfriados, no son pocos los que van a ser engañados. En el tiempo que nosotros estamos viviendo, la gente pasa más tiempo en otras cosas, menos en la palabra de Dios, llamándose cristiano. La gente pasa más tiempo en otras cosas, más que en las rodillas y en la oración. La gente pasa más tiempo oyendo otras cosas que no es la voz del Espíritu Santo. Entonces, estas serán las razones por las cuales la gente será engañada. Porque no hay fundamento, no hay raíz en la palabra. Porque no hay discernimiento, porque no hay temor de Dios. Porque las personas están viviendo una vida cristiana muy superficial, solo de título, de nombre y de vez en cuando reunirse. Si usted no echa raíces profundas, hermano, si usted no estudia la palabra, muy comprometido en estudiarla, en recibirla en la enseñanza que damos, afirmar su corazón y obedecerla con todo su corazón, hermanos, usted estará en la lista de los engañados. Usted estará en la lista de los que su corazón se endurecerá y el amor que había en su corazón se va a enfriar. Lo que yo les digo puede asustar a muchos. Y si logro hacerlo para que usted despierte, será una gran victoria, hermano. Porque la palabra de Dios dice, el amor de muchos se va a enfriar.
esas pequeñas cosas que le han pasado se van a multiplicar en esta tierra, se van a multiplicar en medio nuestro, porque la maldad sigue. Por eso la Biblia dice, el que robaba ya no robe más, ya no hurte más. El que fornicaba ya no fornique más. Pero ¿qué vemos dentro de una iglesia? Gente que estando en la iglesia sigue practicando el pecado. Pablo dijo claramente, con ellos no te juntes. No lo digo yo, lo dijo él. Y sobre fornicación, ni siquiera hablen entre ustedes. ¿Por qué? Porque la maldad contamina también dentro de la congregación. Y la gente piensa que solo por venir a la iglesia están bien. No, no está bien. No está bien. Debe dejar la práctica de pecado. Lo que hacía antes ya no debe hacerlo más. Debe vivir para Dios. Porque si descubres vivir en santidad, vivirás en una gran vida de victoria. De la verdadera victoria que Dios le da al creyente. Pero la misma iglesia se infecta. Porque hay fornicación, porque hay pecado, porque hay pornografías, porque hay deslealtades, porque hay situaciones, mis hermanos queridos, que el corazón de la persona se endurece. La gente no quiere perdonarse entre sí. ¿Por qué? Porque se está endureciendo el corazón. Eso es un signo de endurecimiento del corazón. Eso es un signo de que usted está en la lista de que el amor se está enfriando. Y es un signo, mis hermanos queridos, de que usted lo pierda todo por dejar que su amor se enfríe. Miren lo que dice el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de cantidades. Toda maldad multiplicada y muchísimos hermanos enfriados. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor ¿de qué? De muchos se enfriará. Yo me fui a buscar esta palabra en varias versiones de la Biblia. Fui a buscar esta palabra en el idioma original y me encuentro que esta palabra, enfriar, ¿verdad? La palabra que menciona aquí. Estamos hablando en el sentido de un soplo, ¿verdad? Déjeme ver acá abajo para seguir. Sí, tiene el sentido de un soplo, de algo que se sopla con veneno. Como se dice en la Biblia, el amor de muchos se enfriará, en el sentido original entonces es un soplo, y también es un soplo con veneno. Se trata de la figura entonces del diablo que está soplando con veneno, con todas estas maldades. Esa es la figura. Sopla. Así que el diablo no es solamente el león rugiente que busca a quien devorar. El diablo también es quien sopla para enfriar. Sopla para enfriar. Es como un soplo frío que congela, que apaga. Pero la Biblia dice también que es un soplo con veneno, por eso es las maldades que se multiplican. Y ese soplo o ese viento de maldades es lo que va enfriando el corazón de nuestros hermanos. Así que el diablo está queriendo enfriar. Quien no se interese, para que usted no se interese por los demás y empiece usted a centrarse en usted mismo, en su vida, en usted porque ha estado decepcionado, y es allí donde el enemigo va a lograr su cometido. Porque usted ha sido engañado, traicionado, ve tantas maldades aún dentro de la congregación o dentro de los que se llaman ser hermanos. Y usted entonces se empieza a cerrar, su corazón se endurece y usted ahora solamente quiere ser un cristiano mirando solo para usted. Quiere ser un cristiano interesándose solo en usted, su vida, su familia, y de ese espacio de solo usted no quiere salir. En ese momento es cuando usted se ha enfriado. En ese momento es cuando su corazón ya se enfrió, porque solo piensa en usted y no se interesa en nadie más. Se enfriarán muchos y no pocos, dice el texto. Jesús dijo claramente que el amor de muchos se enfriaría. Estos muchos no se mantuvieron ¿en qué? En la palabra de Dios. Es bueno, mis hermanos, seguir los modelos. Yo seguí modelos en mi vida cristiana, verdaderos modelos de Dios. Pero así como yo me atrevo a decirles a los que yo lidero,
les digo yo, sigan mi ejemplo en las cosas que yo estoy haciendo para Dios, mi hermano. Sigan este ejemplo. Pero siempre les digo a la gente, ¿saben qué? Miren siempre al Señor. Y así deberíamos de ser todos los que lideramos, tenemos personas alrededor nuestro. Que miren nuestro ejemplo, pasión, trabajo, servicio, dedicación, entrega. Que miren esto, que miren el amor, que miren la búsqueda espiritual por las cosas del Señor. Que miren esto. Pero al seguir estos modelos de las personas que usted puede ver cosas como estas, que son cosas que puede admirar y que puede seguir, no desprenda sus miradas del Señor. Nunca quite la mirada del Señor, porque los hombres no somos perfectos. No existe nadie en la tierra que sea perfecto, mi hermano querido. Nadie, absolutamente nadie. Y si en algún momento algún hombre falla, usted no va a ser afectado en su vida de amor para con Dios y para con los demás, sino que usted va a ver a uno más que cayó, pero sus ojos están puestos en el Señor para seguir cumpliendo su palabra y aplicar la vida de amor como el Señor lo dice y lo pide, aún para ayudar al que ha caído. Pero sus ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que usted nunca sea decepcionado por ninguna persona. No todo lo que parece es, no todo lo que brilla es oro, como decía alguien, ¿verdad? Y también sepa que aquellos que han empezado bien la carrera en algún momento también pudieran caer. No solamente estoy hablando de los que son falsos, sino de aquellos fieles y constantes que alguna vez lo han hecho bien. Por eso esta carrera no es solamente del que empieza, hermanos. Esto es del que termina. Usted pudo haber empezado mal, pero lo lindo es que termine bien. Usted pudo haber empezado bien y nunca termine bien y termine mal. Esta carrera es para los que terminan hasta el final bien, que terminen bien. Pero si alguien llegara a fallar, mis hermanos queridos, esto no puede o no debe afectarte a ti. No debería, si tus miradas están en el Señor. Ahora, vamos a mirar más abajo el texto y miren lo que el texto dice. Vea conmigo en el verso siguiente. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Mire su Biblia, por favor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, cuando hablamos de que el persevere hasta el fin, estamos hablando de un contexto de los tiempos finales que estamos viviendo. Ya se los mencioné, engaños religiosos, guerras, problemas de naciones, entre naciones, catástrofes, tribulaciones, odio entre los hermanos o envidia que se entregan unos a otros, falsos profetas. Bueno, hay un buen contexto para decir que el amor se puede enfriar por todo esto. Y Jesús está diciéndolo. Todo esto va a pasar. Todo esto va a acontecer. ¿Verdad? Pero el que persevere hasta el final será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en el amor. Perseverar en el amor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el amor es el único indicador de que tú has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de que eres hijo de nuestro Padre Celestial. Vea conmigo Primera de Juan, por favor, vaya para allá, Primera de Juan. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin, ¿en qué? En amor, porque se está basando en que muchos se van a enfriar, el amor de muchos se va a enfriar, mucha gente se va a engañar, pero el que persevere hasta el fin, ¿en qué? En amor, mis hermanos, en el amor de Dios. Cuidar que tu amor de Dios no se enfríe. Vea conmigo 1 de Juan capítulo 3, verso 10 dice, 1 de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, subráyelo, el que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano en la fe, más aún, el que no ame a su propia familia, ¿qué dice ahí? No es de Dios. Por eso la palabra le dice a usted,
que el que persevere hasta el fin, perseverar en el amor de Dios. Porque el amor de Dios es el indicador de que tú eres de Dios. Si no tienes amor, no eres de Dios. Vea con usted el texto de más abajo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. Y el verso 19 le dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Subraye. Que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué conocemos que somos de la verdad? ¿Y en qué aseguramos nuestro corazón delante de Dios? Asegurarnos delante de Él, mis hermanos. Para estos tiempos finales es la única forma, es el único indicador que aseguras tu corazón delante de Dios. De que tu amor no se enfríe. Pero es obvio que hay mucha maldad, mucha traición, mucho engaño. El hombre que traicionó a la mujer que le traicionó, que lo vendió, la mujer que hizo muchas cosas siendo injustas. Otras cosas pueden ser justas, pero hay cosas muy injustas que la gente hace, ¿verdad? Todo esto la Biblia le dice a usted. Por eso le dice, pero el que persevere hasta el fin. La carta de Juan le menciona mucho sobre que el amor de Dios es el indicador que eres de Dios. Y eso es lo que no debe enfriarse en ti. El amor no se apaga, no debería apagarse si usted está firme en el Señor, porque el libro de Cantares le dice claramente que el amor es fuerte llama. Fuerte llama, Cantares 8 le dice a usted, fuerte llama, brasas de fuego, fuerte llama. Y es posible que tenga esa llama ardiendo, pero sepa lo que el diablo estará queriendo enfriarlo. Y cada vez un soplo, y cada vez un soplo, y cada vez un soplo, hasta que usted está apagado. ¿Cómo sabe usted que está apagado? Mirando por usted mismo. Ya no le interesa lo demás. Ya no busca por los demás. Ya no quiere estar con la gente tampoco. Es un cristiano independiente. Un cristiano que solo quiere disfrutar la presencia de Dios. Pero somos el cuerpo, hermanos. Somos el cuerpo. Tú no puedes solamente usar la mano por decir, es que esta es la única que me sirve, mi mano derecha, para algunos la izquierda. Lo demás del cuerpo no lo quiero. Todo lo del cuerpo lo necesitamos. Tu amor se enfría o se nota este enfriamiento cuando solo miras para ti egoístamente. Quieres amar a Dios, tienes un buen corazón para querer amarlo, hermano. Pero no es a la manera tuya, es a la manera que Dios está pidiendo que nosotros amemos. El ser heridos y traicionados es una realidad, pero por eso es que el amor cubre multitud de faltas. El amor es lo único que puede sanar nuestro corazón, nuestro interior, nuestra vida, para poder seguir hacia adelante, mis hermanos. Que el Dios, al mirarte a ti hoy y al reflexionar sobre esto, y a tú tragar así fuerte y decir, ay Dios mío, creo que yo he dejado que el amor de Dios se enfríe. Empieces a reflexionar y a traer esta verdad a tu corazón de tal manera que hagas cambios. Que no seas de la lista de los muchos enfriados. Que no seas de los que están allí, sino que les digas al Señor, quiero estar de los pocos que no van a ser engañados, de los pocos que el amor no se va a enfriar, de los pocos que perseveren hasta el fin. Y eso es lo que el Señor anhela de usted y de mí. Yo encontré una traducción de la Biblia, una traducción nueva para mí, se llama la traducción Kadosh, israelita mesiánica, y dice, por haberse multiplicado la falta del cumplimiento de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Mire usted hasta dónde, un poco más. Por haberse enfriado la falta de cumplimiento de la Torá, estamos hablando de los libros que los judíos leen, ¿verdad? No solamente eso, sino también los escritos, mandamientos y todas las cosas que ellos tienen dentro de la Torá. Y dice que la gente deja de cumplir esto. La gente deja de cumplir la palabra de Dios y el amor se enfríe. Así que el gran antídoto para ello es esta linda
palabra del Señor, para vivir y caminar en ella, para que nadie te engañe. Es esto. No deje, mi hermano querido, que el amor de Dios se enfríe en usted. Hay muchos, lo dice la Biblia, no lo digo yo, que serán enfriados y que serán engañados. Escapa por tu vida, abre tus ojos, abre tus oídos espirituales hoy, abre tu corazón hoy y di, Señor, yo no quiero estar entre los muchos. Son advertencias de los tiempos finales. La maldad se multiplica. Usted diga, yo no quiero estar entre los muchos. Quiero estar entre los pocos, que el amor sigue flameando fuertemente. Quiero ser de los pocos que perseveren hasta el fin, como dice la palabra del Señor. Y si usted tiene este anhelo en su corazón y busca conducirse en la palabra de Dios y vivir en la palabra de Dios, usted no va a ser engañado. Porque usted quiere obedecerla, usted va a vivir como Dios dice, no a su manera. No a su manera. Ya deje de estar desligado de este cuerpo, mi hermano querido. Deje de llamarse cristiano y no unirse al cuerpo como es. Debe estar incluido, debe estar con nosotros. Nadie es perfecto, nadie. No hay líder, no hay obrero, no hay pastor, no hay evangelista. Nadie es perfecto, nadie. Pero como cuerpo de Cristo podemos estar juntos, amándonos, apoyándonos. Porque si solo está mirando las faltas de los demás, entonces no está el amor de Dios en ti. El amor de Dios te ayuda a mirar la falta en tu hermano y a llamarlo y a decirle la falta que tiene. Eso es amor. Así es. El que haga volver del error a su hermano habrá ganado un alma, habrá librado su alma del infierno, dice el libro de Santiago. Eso es amor. Usted no puede estar fuera. Debe de estar unido. La palabra que Dios me dio antes de yo venirme para todos los hermanos del altar y que ministran en el altar. ¿Qué les dijo el Señor? Por la palabra que Dios me dio, que no se mutilen, que no se muerdan entre sí, que estén unidos, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Señor. Pues así es como deben estar a los que ministré esa vez y así es como debemos estar todos los demás de la iglesia del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor, vamos a orar. Levántese, deseando en su corazón ser de los pocos y no de los muchos. Levántese, por favor. Levántese. La reflexión es para usted, es personal, es suya. Amén. No deje que la maldad lo contamine a usted, no deje tampoco que la maldad lo enfríe a usted. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Y ore con seriedad en esta mañana. Ore con seriedad. Ore con responsabilidad. Ore. Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, lo dijo Jesús, el amor de muchos se va a enfriar. Porque dejaron que esta maldad los contamine y los afecte. Pero el que persevere, dijo Jesús, hasta el fin, este será salvo. Encuéntranos en icmcasadeoración.com o en Facebook. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Si deseas que vayamos a tu país, llámanos a Estados Unidos al teléfono 734-673-0710.